Perú, buenos días, un gusto recibirte por acá por Primera Página. Buenos días, Daniel. Un gusto saludarles después de tanto tiempo. Así, efectivamente, como lo comentas, este será un fin de semana electoral en el Perú y a continuación vamos a preparar un breve resumen de lo que ha pasado durante esta campaña electoral y vamos a comenzar hablando del candidato Pedro Castillo, quien pues trascendió en la política tras pasar a segunda vuelta, como se recordará, el pasado 11 de abril. Castillo es un docente rural de la región Cajamarca, específicamente de Chota. Castillo, en su plan de gobierno, ha propuesto una asamblea nacional constituyente para reformar todo el Estado. También ha dicho que, al igual que todos los izquierdistas, pretende cambiar la constitución que dejó que Alberto Fujimori en 1992, también durante una asamblea nacional constituyente. Una de las propuestas que más ha preocupado sobre el candidato es la intención de nacionalizar la industria del gas y también dejar de lado el libre mercado que ha funcionado en el país, pues ha generado una estabilidad económica durante los últimos 30 años. A continuación vamos a compartir con ustedes un extracto de lo que dijo Castillo durante el pasado debate presidencial del domingo 30 de mayo. Vamos con el sonido. Vamos a impulsar una economía popular con mercado. El mercado no puede controlar al Estado. Es el Estado el que tiene que controlar a la población, a los mercados. Bien, esta es parte de la propuesta económica de Castillo, pero las preocupaciones sobre el candidato no está allí, pues él llegó a la plancha presidencial porque el fundador de Perú Libre está condenado por corrupción, lo que ha generado pues miedo y también porque está involucrado también en planes de eternizarse en el poder. La filosofía de Perú Libre es marxista-leninista y tiene como principales figuras de admiración a dirigentes como el fallecido Fidel Castro o los expresidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, quienes no lograron pues el cometido. Vamos a compartir con ustedes un audio difundido por medios peruanos en el que el virtual congresista Guillermo Bermejo, pues deja clara cuáles son las evidencias y las intenciones de Perú Libre. Este audio tiene un año y revela cuál es el objetivo de Perú Libre de llegar al poder. Estas son las palabras de Guillermo Bermejo. Tendría que quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Si tomamos el poder no lo vamos a dejar, tendría que quedarnos para instaurar. Este virtual congresista que acaban de escuchar, mantiene un juicio abierto por su presunta vinculación por corrupción. Si llegara a ser declarado culpable, no podrá ejercer su cargo como congresista. Recordemos que hace poco hubo una masacre de 16 personas en la Selva Central y allí justamente habrá un despliegue especial de seguridad por las elecciones. También tenemos que hablar de Keiko Fujimori. Ella es una veterana de la política, tiene al menos 6 campañas presidenciales, 6 campañas electorales, 3 de ellas presidenciales en las que ha pasado a segunda vuelta. El miedo que ha generado Castillo ha logrado que incluso los más ferios críticos del fujimorismo, que en el pasado fue una dictadura, hoy estén alrededor de Keiko Fujimori. Uno de ellos es el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, que en diferentes oportunidades ha advertido lo que representa un izquierdista en el poder. Vamos con declaraciones textuales del Premio Nobel de Literatura y también ex candidato presidencial. Pocos recuerdan, pero en 1990 fue el principal competidor de Alberto Fujimori. Él perdió las elecciones, sin embargo, se mantiene activo en la escena política. Veamos a este representante del antifujimorismo llamando a votar por el fujimorismo. Creo que Keiko Fujimori representa en estas elecciones la libertad y el progreso. Y creo que el señor Castillo representa la dictadura y el atraso. Creo que... Bien, y para cerrar este pequeño resumen de lo que está pasando en el Perú de cara a lo que serán las elecciones de este domingo, tenemos que comentar también que ayer cerraron sus campañas presidenciales tanto Castillo como Fujimori. Castillo, por una parte,
ha planteado, o más bien ha recordado todas sus propuestas de nacionalizar, de estatizar. Él ha hablado incluso de hasta cerrar instituciones como la Defensoría del Pueblo, pero ayer, desde la Plaza 2 de Mayo en el centro de Lima, donde realizó un acto sin permiso de las autoridades por este tema de la emergencia sanitaria, pidió apoyo para completar sus reformas estatizadoras, mientras que Keiko Fujimori hizo una reflexión sobre todo lo que ha venido ocurriendo y sobre la importancia histórica que le dieron los peruanos para esta importante fecha electoral. Vamos a escuchar las últimas declaraciones que dieron dentro de la campaña Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Siendo gobierno, pueblo peruano, convoco a cada uno de ustedes, a las organizaciones vivas del pueblo peruano, a los diferentes colectivos, a las regiones, para que en forma ordenada, en forma disciplinada, participemos y de una vez instalemos la próxima Asamblea Nacional Constituyente. Bien, eran declaraciones de Pedro Castillo que se generaron hace tan solo unas horas. Ya en materia general sobre lo que será el proceso, la seguridad estará a cargo de 106.000 funcionarios entre policías y militares. En materia de bioseguridad, se dispuso que el proceso comience a las 7 de la mañana, pero que los electores acudan a los centros de votación según el terminal de su documento de identidad. Para Venezuela es la cédula y en el Perú es el DNI. Sin embargo, hay una precisión. Los adultos mayores irán a votar entre las 2 y las 4 de la tarde para evitar las aglomeraciones que se vivieron durante la primera vuelta. Estas son algunas de las generalidades del proceso y todo lo que ha ocurrido durante la campaña electoral. Hemos querido preparar este pequeño informe un poco para orientar a los venezolanos sobre lo que está en juego en el Perú este domingo. La Oficina de Procesos Electorales ha garantizado total transparencia y recordó que los miembros de mesa contarán los votos junto a los representantes de los partidos políticos, por lo que la opción de fraude que tanto se ha denunciado por parte de Pedro Castillo queda completamente descartada. Así que el próximo domingo, a través de las pantallas de Globovisión, también estaremos compartiendo algunas incidencias del proceso. El primer boletín se conocerá a las 11:30 de la noche, hora local, con los primeros votos que reciba la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Daniela, si tiene algunas preguntas, estoy a tu disposición. Así es, Ayatollah, la tenemos, pero para responderlas en la próxima parte vamos a hacer una pausa aquí en Primera Página, su primer punto informativo. Seguiremos conversando con Ayatollah Núñez, periodista venezolano que se encuentra en este momento en Perú y nos trae todos los pormenores de estos comicios para este fin de semana. Keiko Fujimori de la derecha y Pedro Castillo de la izquierda se disputan la presidencia de este país. Ayatollah, la pausa, regresamos y respondemos todas las inquietudes. Revisamos información más allá de nuestras fronteras, seguimos conversando con Ayatollah Núñez, periodista venezolano que se encuentra en este momento en Perú. Vamos a seguir conversando sobre las elecciones de ese país, estos comicios a celebrarse durante este fin de semana, justamente cuando vemos, Ayatollah, algunos titulares internacionales. Tenemos el siguiente, como por ejemplo, Keiko Fujimori recorta distancia y roza el empate con Pedro Castillo. Hablábamos en la parte anterior un poco quién era Pedro Castillo y además ese fenómeno de aquellas personas que en un momento estaban en contra de Fujimori y que ahora están llamando a votar por su hija Keiko Fujimori. También vamos a hacer una diferenciación en cada uno de estos candidatos. Tenemos una candidata de derecha, Keiko Fujimori, un candidato de izquierda, Pedro Castillo, un docente, un profesor que es Castillo y una administradora de empresa como Keiko Fujimori. Así es, Daniela. Continuando con este análisis que se hace de las elecciones en Perú, lo primero que quiero compartir con ustedes es las palabras de Keiko Fujimori. Ya mostrábamos al profesor Castillo en el segmento anterior y ahora vamos a escuchar a las palabras de Keiko Fujimori, las últimas dentro de la campaña electoral, para entonces explicar un poco de qué va esta diferencia de la brecha y qué es el antifujimorismo en el Perú. Las declaraciones que vamos a ver a continuación se registraron ayer en el distrito limeño de Villa El Salvador. Allí Fujimori cerró su campaña electoral y reflexionó sobre lo que está en juego el próximo domingo. También
dijo que no defraudará a los peruanos que depositaron en ella su confianza. Parte de ello tiene que ver con lo que preguntabas por el tema del voto que le está dando, que viene del antifujimorismo. Vamos a ver a Keiko Fujimori. Nunca me imaginé que a tan pocos meses hoy tendría esta oportunidad y esta responsabilidad tan grande de enfrentar esta segunda vuelta, de llegar a pocos días al 6 de junio y enfrentar sobre todo a los riesgos de lo que significa el comunismo en el año del Bicentenario. Precisamente Keiko Fujimori en este momento cuenta con el apoyo, ya lo decíamos, de importantes líderes del antifujimorismo. ¿Qué es el antifujimorismo? La fuerza opositora que se creó alrededor de su papá, Alberto Fujimori. Recordemos que a pesar de tener muchos aciertos económicos en la economía, también es recordado por las violaciones a los derechos humanos que se registraron en ese periodo, solamente por nombrar las esterilizaciones forzadas y algunas ejecuciones extrajudiciales por las cuales hoy el señor Alberto Fujimori, padre de Keiko, está sentenciado. El antifujimorismo hoy ha cerrado filas alrededor de Keiko, pues consideran que Castillo es un comunista que viene para montar una dictadura en el Perú. En tanto, sobre la aceptación, cuando Keiko y Castillo pasaron a segunda vuelta, el profesor siempre lideró la intención de voto en las encuestas, que ya está cerrado ese periodo, por eso vamos a ser lo más respetuoso posible de la legislación peruana. El profesor Castillo ganó su pase a la segunda vuelta con el 19% de los votos desde entonces. Recordemos que había muchos candidatos y Keiko en segundo lugar con 13%. Al cierre de las encuestas, que fue a principios de esta semana, había un empate técnico. Algunas encuestas daban a Castillo con 41 y Keiko con 39. Los puntos de diferencia es que para las encuestadoras representa un empate técnico. Sin embargo, en los últimos procesos electorales en el Perú se da cuenta que las encuestas van por un lado en la intención de voto por el otro. Por eso es que todo lo que va a pasar se va a decidir el domingo, porque además acá también hay la opción de votar nulo y también es un fenómeno cultural, los peruanos eligen su voto el mismo día de la elección. Así que nada está dicho, el domingo cualquier cosa puede sorprendernos. Daniela. Justamente te quería preguntar, decías en la parte anterior de que Keiko Fujimori ha llegado en diferentes oportunidades a segunda vuelta, sin embargo no ha logrado la presidencia del Perú. Vemos este país entonces con esta modalidad activa de segunda vuelta para los candidatos presidenciales. Sí, la segunda vuelta es parte del proceso electoral y a ella pasan quienes en la primera no lograron completar o no lograron recibir el 50% del voto total de las elecciones. En este 2021 el voto estuvo muy fragmentado porque todos los partidos políticos tuvieron un candidato, resultando Pedro Castillo y Keiko Fujimori los que pasaran a segunda vuelta. Importante decir, Keiko Fujimori tiene el apoyo total, casi que el apoyo total de Lima, mientras que Castillo logra reunir la mayor aceptación fuera de Lima. Una de las críticas que se hizo justamente a este tema de las encuestas es la forma centralizada en cómo se desarrollan. Se toma mucho en cuenta la presencia del candidato en Lima. De hecho, hasta antes de las elecciones, Pedro Castillo tenía muy poca participación en los medios de comunicación como invitado. Ya después que pasó a segunda vuelta, pues ahora fue él el que muchas veces no asistió a las entrevistas, cortó las entrevistas o ante alguna situación no siguió respondiendo. Sin embargo, este es un fenómeno también pocas veces visto. En las elecciones pasadas del Congreso, ninguna encuestadora vio venir al movimiento político PREPAP. Así está un poco la situación en torno a lo que pueda pasar. Hay quienes son escépticos a las encuestas y por eso la encuesta más fidedigna es la que se va a ver el domingo con los electores en las colas decidiendo qué modelo quieren para el Perú. Por una parte está el de Keiko Fujimori, que es el de libre mercado, el de apoyar a la empresa privada, y de otro lado está
el de Pedro Castillo, que pretende nacionalizar, refundar completamente el Estado a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Él contaría con el apoyo de la izquierda, pero acá en el Perú una Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a la Constitución que dejó el señor Alberto Fujimori, pues tiene que pasar por la aprobación y la reglamentación del Congreso, así que de ganar Pedro Castillo tampoco es que será tan fácil y tendrá que lograr mucho consenso para poder llevar a cabo su Asamblea Nacional Constituyente. Sí, tenemos a Keiko con el partido Fuerza Popular y tenemos a Pedro Castillo con Perú Libre. Estos dos partidos que se disputan entonces la presidencia con las figuras principales de ambos candidatos. Pero también vemos información que tiene que ver con Perú y es justamente sobre la pandemia de COVID-19 y la actualización que se realizó esta semana sobre las cifras de fallecidos. ¿Cómo se encuentra en este momento Perú con respecto a este virus de cara a estas elecciones? Nos decía que se prepara todo en materia de bioseguridad para los comicios e incluso horarios especiales para las personas de la tercera edad. Sí, así es, Daniela. Básicamente, a principios de semana se multiplicaron los números de casos, pues se planteó otra forma de contabilizarlos. El SINADEF, que es el servicio de temas de identificación de temas funerarios, impuso o propuso que no solamente se contaran los fallecidos confirmados por COVID, sino también todas aquellas personas con sospechas. Esto ha sido criticado porque probablemente las personas sospechosas quizás no tenían el virus. Esto lo dijo un exministro de Salud de apellido Zamora en días recientes. Sin embargo, esta es la nueva metodología que ha implementado el Estado. Ya la vacunación va por los adultos mayores de 60 años y la proyección que hizo el gobierno actual del presidente Francisco Sagasti es inmunizar a todos los adultos mayores antes del 28 de julio. No solamente la fecha en la que se cumple el bicentenario de la independencia, sino que también será la fecha en la que entregue el poder. En tanto, sobre el tema de la pandemia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, corrigiendo un poco los errores que se cometieron durante la primera vuelta en la que se llamó a votar primero a los adultos mayores que desearan asistir, que no están obligados. Fueran y muchos de los miembros de mesa no asistieron, por lo que se retrasó el proceso y mientras más llegaban personas, hubo aglomeraciones. Importante decir que aquí en el Perú, por ley, el voto no es solamente un deber ciudadano, también es una obligación y quien no cumpla tendrá una sanción económica y al ser sancionado, si la multa no es pagada, pues se te impide hacer trámites como incluso a pagar en el Banco de la Nación algún trámite del Estado como el DNI. Así que eso también es un tema muy propio del Perú. En tanto, el cronograma está pensado en que a partir de las 7 de la mañana vayan votando a partir del documento de identidad, siendo a las 2 de la tarde y las 4 de la tarde el momento donde hay menor afluencia y ahí es donde se convoca a los adultos mayores que deseen participar, que son los que en la primera vuelta fueron los más activos y por este mismo tema que hemos comentado, por las amenazas del comunismo que entre al Perú, pues son los que están llamando y participando para evitar que el país vuelva a una situación que las próximas generaciones puedan lamentar. Ayatollah, justamente me gustaría que pongas en contexto a las personas que no viven en Perú y que no conocen la situación actual sobre la presidencia interina que se encuentra activa actualmente, además este proceso que ha pasado Perú ante estos comicios, por favor. Bueno, sobre el tema de la actual presidencia encargada, pues tenemos que decir que el Perú durante los últimos 5 años vivió una de las crisis políticas más fuertes de su historia, pues perdió 3 presidentes en funciones. Recordemos que este periodo presidencial era el que debía completar el que ganó las elecciones, era Pedro Pablo Kuczynski, pero él renunció por muchas diferencias que hubo con el fujimorismo, justamente por el tema de la posibilidad que se le dio al señor Alberto Fujimori de salir a la calle, el indulto. A partir de allí y por diferentes presiones se vio obligado a renunciar. Asume el vicepresidente Martín Vizcarra, que finalmente también fue sacado por el Congreso.
él primero disolvió el Congreso para frenar la crisis política y luego de disolver el Congreso, el nuevo que se instaló lo destituyó. En medio de esta crisis política, el país se quedó sin la primera vicepresidente, porque aquí se escoge en las elecciones el presidente, el vicepresidente y el primer vicepresidente. La primer vicepresidente era Mercedes Arauz, que en medio de toda la crisis también, arropada por diferentes polémicas, renunció, por lo que correspondía que asumiera el presidente del Congreso, que en ese entonces estaba en manos del señor Manuel Merino. Este fue un gobierno de apenas 5 días marcado por la violencia y la muerte de los jóvenes que no es que estaban apoyando a Martín Vizcarra, sino que en medio de la crisis sanitaria lo que estaban pidiendo era que se mantuviera un poco la estabilidad del país. En ese momento hubo remoción de cargos de nuevas autoridades y eso frenó incluso la compra de vacunas. Por eso el Perú fue uno de los últimos países en empezar a vacunar. Es así que el Congreso, repitiendo un poco el contexto histórico que se vivió tras la salida forzada del señor Alberto Fujimori en 1990, se decide que el próximo presidente del Congreso, que asumiría a su vez la presidencia de la República, fuera uno de estos partidos que no estuviera involucrado en lo que entonces se llamó un golpe de Estado para destituir al presidente Vizcarra. Es así como Francisco Sagasti del Partido Morado asume el poder y ya le corresponde entregarlo el próximo 28 de julio. De su gestión quedará la compra de 60 vacunas que ya serán suministradas en lo que resta del año. Gracias, Ayatollah, por este resumen, esta información correspondiente a Perú de cara a estos comicios. ¿Tienes algunas redes sociales que ofrecer? Sí, claro que sí. Mi cuenta en Twitter es @milíderayatollah y allí estaré compartiendo con ustedes apreciaciones el domingo y también en diferentes avances de Globovisión. Estaremos compartiendo la situación de algunos colegios que estén cerca con todos los protocolos de seguridad, también el voto de los candidatos y pues también los resultados. Gracias entonces por este reporte y activos para este fin de semana con todos los pormenores desde Perú con estas elecciones. Gracias por acompañarnos aquí en Primera Página. Hasta luego y que tengan buenos días. Nos vemos el domingo. Estuvimos conversando con Ayatollah Núñez, periodista venezolano residente actualmente en Perú. Durante este fin de semana también nos estará acompañando en diferentes contactos para saber cómo se encuentran los comicios en esta nación. De esta manera vamos a finalizar esta entrevista internacional. Vamos a las 7 en punto a una pausa aquí en Primera Página, su primer punto informativo. Recuerde las redes sociales.